Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenas tardes. La semana pasada se nos olvidó comentar que ya habían empezado tus charlas o tus ponencias en el Centro Cultural de la Malagueta, así que primero te pido perdón y segundo, cuéntanos cómo fue, por favor. No te preocupes que llevamos un arranque de curso de loco. Bueno, pues sí, como dice, arrancamos la segunda temporada de esta historia de Málaga que organiza la Diputación en el Centro Cultural de la Malagueta, en la Plaza de Toros, en el ciclo matinal a las 12 de la mañana. Y bueno, la verdad es que es genial, la experiencia fabulosa como las otras veces, mucho interés y en este caso, Curro, hablábamos de un tema que ya hemos abordado en muchos de los podcasts que hacemos y que fue precisamente la Plaza de la Constitución, ¿no? Entonces, bueno, pues fue muy evocador el paseo. Bueno, iba a decir agradable, pero no tanto agradable porque hablamos sobre todo de la cárcel y de los castigos, que tú sabes que a mí esa parte me gusta mucho. Pero bueno, estuvo muy bien el paseo pues por la Plaza de la Constitución, cárcel, la Plaza de Toros, los grandes negocios que hubo allí y un poco cuál ha sido la evolución de la ciudad a través de un sitio, Curro, que eso no lo hemos comentado muchas veces, pero yo caí y lo recordé. Un sitio que muchos consideramos de paso, porque al final la Plaza de la Constitución muchas veces o vamos o venimos subimos, bajamos de Calle Lario y pasamos casi sin reparar en ella, pero que fue un elemento imprescindible para la organización de la Málaga moderna, ¿no? Cuando llegaron los Reyes Católicos. Entonces, pues como lugar imprescindible merecía también ese capítulo específico en el ciclo de historias de Málaga. A mí me apetecía recordarlo también, porque habrá gente que quizás haya sumado al podcast en esta segunda temporada, y son unas ponencias que haces tú los miércoles por la mañana cada 2 semanas en el Centro Cultural de la Malagueta. En esta segunda temporada. En esta segunda temporada cada 3. En el Centro Cultural de la Malagueta. Yo, desgraciadamente, no te voy a poder acompañar a todas ellas como si fue la anterior antes de verano. Tengo que decir que las primeras 5, ahí estaba el primero, por y supuesto. Tengo que decir también que en este arranque de temporada te echa de menos, ¿eh? Hombre, es que se nota, tenemos esa química ya. Pero que yo recomiendo a la gente ir, de verdad, porque está súper bien y son charlas históricas, muy amenas y al alcance de todo el mundo. O sea, que no hace falta ser ni mucho menos un erudito, hace falta vivir en Málaga y tener ganas de aprenderlo. Vaya, de hecho, yo no lo soy y siempre me permito recordar a la gente, o sea, no en todas, pero sí de vez en cuando me gusta recordar que yo no soy historiadora, que yo soy periodista. Lo que pasa es que soy una absoluta enamorada, casi rayando el nivel del friquismo de la historia de Málaga. Bueno, y al final he tenido la suerte de encontrar ese hueco, que en Diario Sur me dejen y me den alas para hacer esos temas que tanto me gustan. Y bueno, y poco a poco pues se ha ido extendiendo esa especie de afición renacida por nuestros orígenes, que yo creo que lo hemos comentado muchas veces en el podcast, Curro, que es imprescindible conocer de dónde venimos para saber a dónde vamos, ¿no? Pues sí. Y antes de meternos ya en el podcast, dinos cuándo es la próxima y sobre qué, si se sabemos todavía pues mira, de qué va a ser. La próxima es el 3 de noviembre, también miércoles, después del Puente de los Santos, y vamos a abordar un tema que a ti y a mí nos encanta, que es el origen de los barrios emblemáticos de Málaga. El Palo, el Perche, el Güell, también iremos por el Limonar y haremos un poco de turismo, ¿no? Histórica. Totalmente. De turismo sin movernos de la Plaza de Toros. Hoy vamos a hacer un podcast algo distinto porque vamos a hablar de historia, pero de una historia más actual. ¿Por qué? Pues porque vamos a hablar sobre lugares de Málaga que no se llaman como realmente pensamos que se llaman. Efectivamente, Curro. Mira, yo cuando escribí el tema llegué a él además por casualidad, revisando la página de Facebook de Historia de Málaga, que desde aquí invito a todo el mundo que no la conozca que se meta, que se asocie y que brujulee, porque hay cosas realmente interesantes. Bueno, pues el administrador del perfil de Twitter donde estaba en Málaga, que se llama Antonio Zumez, que también tiene unas referencias brutales de nuestra historia, pues invitó a los seguidores de esa página a una especie de juego para construir el mapa. Yo le ponía en el artículo que escribí en Sur el mapa sentimental e incluso divertido de lugares que tienen sus nombres oficiales en Málaga, pero que aquí, y es un fenómeno que ocurre en otras muchas ciudades, pues lo hemos bautizado pues de una manera que ya se ha implantado en el callejero hasta el punto de que si yo te hablo de que vamos a ir a la calle Carrión, pues no sabes dónde te estoy llevando, pero si te digo que te voy a llevar a la Cuesta del Coño,
y perdón por la expresión, pero lo localizo perfectamente. Así, exactamente. Lo localizas perfectamente en la zona del Ejido. Entonces me pareció curioso y entre 50 o 60 referencias, pues escogí 20, lo hice en semanas sucesivas. Hoy vamos a hablar de 10 y bueno, en el próximo podcast, si ya adelantamos contenido, hablaremos de las otras 10. Eso es, así que bueno, no voy a extenderme más. Vamos ahora ya con esa intro del podcast para contaros esos lugares de Málaga que no se llaman como realmente todos pensamos. Yo no sé, Ana, si en otras ciudades habrá tantos sobrenombres a calles, a plazas, a zonas, como ocurre en Málaga, porque creo que es algo realmente curioso, porque has dicho tú ya que vamos a hablar solamente de 10, pero que en total son 20 lo que recoges tú en esos dos artículos. Y los lectores de esa página, los que participan, pues sacaron 50 o 60, y estoy convencida de que si nos pusiéramos, Curro, podríamos sacar mucho más. Totalmente. Tú decías que no sabías si en el caso de Málaga la ciudad específicamente era rara avis en el hecho de poner esos nombres a las calles o a los lugares o a recuerdos que se tienen. Yo creo que es un fenómeno relativamente común, pero es verdad que supongo que en las ciudades del sur, donde nos gusta tanto bautizar con nombres diferentes a las cosas, quizá ese fenómeno tenga una mayor implantación. Pues desde luego, en Málaga la tiene muchísima, y si no, con estos 10 nombres que absolutamente todos vamos a recordar, lo vamos a poder empezar a disfrutar, ¿no? Pues sí, totalmente, porque el primero, como no podía ser otro, y seguramente a la gente ya se le ha venido a la cabeza, es el de la Manquita, el de la Catedral de Málaga, que por supuesto no se llama como tal, no se llama Manquita. Bueno, pues no se llama Manquita y oficialmente no se llama ni siquiera Catedral de Málaga, porque el nombre es Santa Iglesia Catedral Basílica de la Encarnación o Basílica de la Encarnación. Probablemente si le introduce el nombre catedral la gente se ubique exactamente, pero por la Basílica de la Encarnación no le suena el nombre. Efectivamente, Curro, yo creo que no se puede empezar por este recorrido sentimental e incluso divertido por el mapa, como decíamos antes, sin parar esa primera parada imprescindible en la Catedral de Málaga, ¿no? Todo el mundo le llama la Manquita. Como te decía, realmente se llama la Basílica de la Encarnación, que fue una de las 4 que construyeron los Reyes Católicos a la entrada a Málaga. Hay que recordar que fue la del Sagrario, la Encarnación, San Juan, los Mártires y Santiago. Entonces, bueno, pues la historia de la catedral, yo creo que todos la conocemos. Decir que comenzó a erigirse en el año 1525 y terminó en 1782, pero no terminó. Exactamente. Porque a la Catedral de Málaga precisamente se le conoce como la Manquita porque le falta una torre, le falta la Torre Sur. Nunca acabó, y aunque no hay una versión oficial, corrígeme si me equivoco, lo que sí se cree o lo que sí coinciden los historiadores es que ese dinero fue destinado para sufragar los gastos de la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Sí, efectivamente. Hubo una necesidad imperiosa de destinar recursos a la Guerra de la Independencia, donde, por cierto, hay que recordar que tuvo un papel imprescindible otro de nuestros malagueños universales, Bernardo de Gálvez. Y bueno, pues hubo que derivar ese dinero para sufragar los gastos de la guerra. Esa es la teoría oficial. Y Curro, no se terminó la torre porque se dejó sin terminar también la sacristía mayor, el tejado, la espadaña central. Con lo cual, esos elementos quizás no son tan reconocibles, pero también le faltaron a la catedral a la hora de terminarse. Recuerdo, Ana, de hecho, que hay un capítulo en este podcast también en el que contaste que hubo, no sé si me equivoco, una votación entre los malagueños para decidir si se continuaba con la construcción de esa torre o si se quedaba como tal, pero no recuerdo exactamente quién la propuso ni cuándo fue. Sí, efectivamente, Curro, es una de las teorías locas que rodean a la leyenda de la terminación de la Catedral de Málaga. Bueno, el debate sale a la primera línea de la actualidad de la ciudad de manera regular y bueno, no fue una excepción en el siglo XIX y como decías bien, es una historia que no he tenido manera de confirmar ni en archivos ni entre historiadores, pero que leí en un libro que publicó Julián Semmero en el periódico que editó Sur y que la verdad es que me parece fascinante porque justo en los momentos que hemos hablado además también nosotros en otros momentos del podcast en que empezaba la gestión
de la construcción de Calle Larios, bueno, pues el alcalde de entonces, que era Alarcón Luján, propuso una encuesta popular, se dice que la primera encuesta popular de la historia, en el que el alcalde consultaba a los vecinos si el dinero que ya el municipio, el ayuntamiento, iba a empezar a tener para sufragar parte de los gastos de Calle Larios, pues querían emplearlo efectivamente para la construcción de esa nueva arteria o para terminar la catedral. De esa consulta no tenemos datos, pero en el caso de que se hubiera celebrado, pues está claro lo que votaron los malagueños, ¿no? Conocemos porque el resultado, la ¿no? fabulosa Calle Larios, pero a cambio tenemos la catedral sin terminar. Bueno, quizás también tiene ese encanto, ¿no? Esa catedral de Málaga que es más reconocible. Quizá algún día se termine, Curro. Pues sí. Yo creo que bueno, ahora lo urgente de la catedral es arreglar las cubiertas y ya vendrá el debate, se puede abrir perfectamente. Lo que pasa es que ya nos quedaremos sin la manquita. Eso sí. Hay un segundo caso que me parece también muy curioso y es que es un edificio de Málaga que ya tenía un sobrenombre como tal y ahora se le ha puesto o se le puso otro sobre ese sobrenombre. Estamos hablando del edificio de la Equitativa, que tampoco es conocido como la Equitativa, sino que también es conocido como, Ana, dímelo tú, por favor. La gallina turuleca. La gallina turuleca, ya veis que me encanta el nombre. O la gallina turuleca, o la gallina caponata, o el edificio de los 3 huevos. Pues sí, exactamente. Eso es llevar al máximo la inventiva popular, bueno, pues precisamente por el edificio de la Equitativa. Todos lo conocemos y además ha saltado en estos días, en esta última semana, otra vez a la primera línea de la información, porque ahí se ha abierto un hotel de 4 estrellas y en breve se abre uno de 5. Bueno, pues el edificio de la Equitativa, como bien dices, fue construido en el año 1956, precisamente, Curro, sobre el solar que ocupó el Palacio de los Larios. Una vez destruido el Palacio de los Larios, ese solar lo compra la empresa de seguros de la Equitativa y construye ese edificio que, bueno, pues que bebe de las influencias de los grandes rascacielos norteamericanos, pero que tiene nuestro propio sello, ¿no? Porque, por ejemplo, está, pues está terminado con esa decoración de referencia a Andalucía y sobre todo con un pararrayos, que aquí es por el dato, el detalle por el que se le bautiza como el edificio de los 3 huevos o la gallina turuleca, que son esos 3 óvalos, uno puesto encima de otro en ese pararrayos que terminaron por bautizarla con ese nombre y que se restauró hace relativamente poco. Eso es. No sé si tú, por cierto, has estado en ese hotel, porque he visto fotos de la gente con una vista obviamente excepcional de Calle Larios y entran ganas de... Todavía no he tenido tiempo, pero estoy loca por ir y por inflarme de hacer fotos de Calle Larios y por jugar al juego ese que a nosotros nos gusta tanto de las líneas de fuga en la Plaza de la Constitución. Totalmente. Estoy loca por ir, la verdad. Sí, se ve a ver si abro un huequecito. Se ve que hay unas fotos muy buenas y habría que ir también para disfrutarlas, claro que sí. Además, de verdad. En el tercer caso que tenemos sobre esos lugares que no se conocen como tal, creo que es el reino del ingenio malagueño, este edificio, porque estamos hablando del edificio negro, que ahora es el edificio blanco y que por lo tanto se le conoce como el Michael Jackson. Bueno, es que yo creo que ese está en el top de la inventiva malagueña. Totalmente. Y yo creo que todos en algún momento no hemos hecho referencia a ese edificio que está en la Avenida de la Aurora y que realmente lo que hace es acoger dependencia de la administración de la Junta de Andalucía, por ejemplo, educación, seguro que más de uno hemos pasado por ahí a lo largo de nuestra vida. Y bueno, pues se le conocía como en realidad se llama el edificio de usos múltiples. En su primer bautismo, si me permite esa expresión, se le empezó a llamar el edificio negro, pues precisamente porque el revestimiento exterior del edificio era oscuro, pero es que Curro, en la restauración del edificio en 2015, quitaron ese revestimiento negro un poco por las cuestiones de eficiencia energética y le pusieron una piel blanca, un revestimiento blanco. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que dejó de ser el edificio negro y no pasó a llamarse el edificio blanco, pasó a llamarse el Michael Jackson. Exactamente. Es que es de verdad una genialidad. Al que se le ocurriera eso, bueno, medalla Ciudad de Málaga, ya. Sí, es lo que pasó, que en 2015 ahora se corrió la voz y es que así ya. Entonces, sí, el Michael Jackson. Y bueno, no hace falta explicar por qué, porque claro, porque en memoria de la estrella del pop, que gastó buena parte de su energía, de su vida y de su ahorro en aclararse la piel, pues bueno,
al final nosotros tenemos un Michael Jackson en Málaga también y la verdad es que es gracioso, gracioso. Yo creo que está en el top, ¿no? De esa, Totalmente. Yo de creo esa que capacidad y de ese ingenio para bautizar a los lugares que no son absolutamente cotidianos. va a ser de mis favoritos, si no el que más en esta lista. Sí. Desde luego está en los puestos. En los puestos número 1, como estuvo la persona y el artista que le dio nombre. La cuarta historia que queremos contar es Torremónica, y que es una historia de amor a lo malagueño, totalmente. Quizás es una historia que la gente no sepa. Torremónica, todo el mundo la va a situar, es esa torre, ¿no? Esa chimenea de lo que fue la Málaga industrial del siglo XIX y XX, en el que se podía observar durante unos años la palabra Mónica a lo largo de toda la torre, y que cuenta una historia de amor bastante curiosa, la verdad. Sí, efectivamente. Bueno, la torre empezaba contando la breve historia que queda a lo largo del litoral de la industrialización en Málaga de esa época esplendorosa del 19, y en concreto esta torre de más de 100 metros, en concreto de 106, era la torre de la fundición de plomo de Los Guindos, que era una de las grandes fábricas malagueñas que funcionó durante más de 50 años en Málaga. Bueno, pero sin embargo en la ciudad se la conoce aún como la Torre Mónica. ¿Y por qué, Curro? Pues por una historia de amor que tiene su origen en el año 1993. Bueno, entre que se cierra la fábrica y ese 1993 también se la conoció como El Tubo, pero al final terminó ganando por goleada como la Torre Mónica porque fue el escenario de una petición romántica de perdón por parte de un adolescente malagueño que parece que había tenido una especie de peleilla con la novia y bueno, pues para pedirle perdón no se le ocurrió otra cosa que escalar la torre y escribir una enorme Mónica a lo largo de la torre. Entonces, bueno, pues ya se quedó con ese nombre. La pintada se borró, llegamos incluso a conocer a los protagonistas, por supuesto, Mónica perdonó al enamorado. Y bueno, hoy viven felices en Tenerife, tienen 3 hijos y de vez en cuando vienen a Málaga a pasarse por aquella torre que tiene el nombre de ella y que permitió que aquella historia de amor no se malograra. No, es buenísimo encima que todavía sepamos de ellos. Eso ya es lo que sí. Y además nosotros hace relativamente poco, con motivo de algún aniversario de la torre, llegamos a publicar un reportaje y un compañero mío habló con la pareja desde Tenerife y la verdad es que la historia es absolutamente deliciosa, Curro. Qué bueno, qué bueno. Llegamos al ecuador de las historias para hablar de la Tribuna de los Pobres, que es otro de esos grandes puntos de Málaga, grande referencia, sobre todo cuando hablamos de la Semana Santa, como hemos hecho ya en algunos episodios en este podcast, y es que la Tribuna de los Pobres tiene su nombre ya por bandera. Es ese lugar en el que, al no poder situarse la gente adinerada en esas sillas que cuesta dinero pagar en cada Semana Santa malagueña, pues se sitúa la gente de menos recursos históricamente para ver uno de los puntos más bonitos y más identificativos de la Semana Santa malagueña. Sí, efectivamente. Bueno, en realidad estamos hablando de la escalinata que separa calle Carretería con el Puente de la Aurora, pero efectivamente de toda la vida, y en Málaga de toda la vida se la conoce como la Tribuna de los Pobres. También, por cierto, Curro, estamos ahora teniendo muchísima actualidad porque han empezado las obras de remodelación de calle Carretería y ya ha comenzado a desinstalarse los escalones de la Tribuna de los Pobres para repararla. Pero bueno, sí, como bien dice, era la manera de diferenciar las tribunas que había, por ejemplo, en la Alameda y en Calle Lario, donde había que pagar, de esa otra tribuna popular donde ver la Semana Santa y disfrutarla era gratis y que, bueno, que terminó recibiendo el nombre de la Tribuna de los Pobres. Sí, espectacular. Yo recomiendo a toda la gente que tenga amigos de fuera de Málaga y que venga a Málaga en la Semana Santa, que se acerque en esa Semana Grande de Málaga a la Tribuna de los Pobres, aunque va a estar... Sí, que lo vean ese punto exactamente, concreto. Aunque va a estar llena de gente, pero merece la pena vivirlo. Son maravillosas, sí. Cuando podamos, Curro, por fin tener la Semana Santa todo lleno de gente. Bueno, ahora nos viene la Magna, que ya con eso tendremos un pequeño aperitivo. Eso sí, por cierto, que lo digo por si alguien está interesado, que siempre es muy complicado entrar en ciertas cofradías para llevar esos tronos, y ahora con la Magna hay una oportunidad, porque parece que está habiendo problemas para conseguir que la gente pueda sí, llenar esos tronos. Que se animen, que, bueno, claro. Que si alguien se quiere animar, pues que sepa que tiene una oportunidad ahora. Que todo aquel que mida de pie a hombro 1,47, creo que está el límite, es bien recibido para ayudar, para echar una mano y para disfrutar de la mano. Puede ser una oportunidad. Vamos con la sexta, que estamos hablando de una de mis historias favoritas de Málaga y con la que he debatido con mucha gente, porque a mí me han dicho mucha gente que esa historia no podía ser real, pero es así, y es el Jardín de los Monos,
que todos identificamos de manera clara en frente del Colegio Maristas y con los monos, exactamente. Sí, efectivamente. El Colegio Marista en realidad está rotulado como la Plaza de la Victoria, pero bueno, lo he conocido desde siempre, o al menos desde hace un poco menos de un siglo, como el Jardín de los Monos, pues precisamente, Curro, porque las crónicas históricas hablan de que allí había un jardín donde las principales atracciones eran precisamente los monos, ¿no? Y el jardín estuvo abierto hasta casi antes de ayer, como quien dice, hasta los años 50 del siglo XX. Pero hay historias absolutamente delirantes con los monos como protagonistas, ¿no? Como, por ejemplo, el mono más conocido de allí, que se llamaba Perico, que cuando se desmontó esa infraestructura, esa jaula enorme que había en medio de la plaza, que hacía las delicias de niños y mayores, pues no sabían qué hacer con el mono Perico, porque todavía no se había muerto, era el único que quedaba. Todos los monos, los pobres, se habían ido muriendo con el paso de los años, y bueno, y terminó en un retiro dorado, si se me permite la expresión, en humilladero. Totalmente. Pero sí, esa historia existió. Yo, de hecho, la leí en una referencia absolutamente deliciosa del poeta Manolo Alcántara, que recuerda días de su infancia disfrutando de los monos en la plaza de los monos, valga la redundancia, en realidad la Plaza de la Victoria. Yo no he visto nunca una imagen de esa plaza con esos monos, pero seguro que si vamos a algún archivo, seguro que encontraríamos alguna imagen al 100%, creo yo, vaya, pero no tiene la suerte de alguna. Sí. Sería buena. Voy a poner a brujulear por ahí, a ver si encuentro alguna. Me parece buena idea. La siguiente plaza de la que vamos a hablar es la Plaza de la Mierda, con perdón, pero que su nombre... Es que los nombres sonoros, Curro, hay que decirlos con la boca llena. Exactamente, que se nos llene la boca, pero es cierto que es una plaza perfectamente reconocible por todos y que su nombre, pues, no puede ser más poco metafórico, es sonoro y literal. O sea, es que era conocida así por la suciedad y porque era una zona, si no me equivoco, creo que de botellón, por lo menos durante un tiempo, ¿verdad? Sí, de botellón, entre otras cosas. Sí, efectivamente. Estás hablando de la Plaza San Pedro de Alcántara, que está, para quien no la conozca, al final de calle Carretería. Y bueno, efectivamente, muchas veces los malagueños bautizamos a las zonas de Málaga por cosas positivas o por cosas curiosas, pues como la Torre Mónica o el Michael Jackson, pero también nos referimos a lugares emblemáticos o al menos cotidianas por cuestiones que no son tan positivas. Y en este caso, la Plaza de la Mierda se lleva la palma, aunque ahora es una plaza muy digna y muy bien adecentada. Es cierto que durante muchos años, durante décadas, bueno, pues eso era un foco de suciedad y de todo lo peorcito, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, a pesar de que la plaza ya está debidamente restaurada y muy bonita, pues los malagueños le siguen diciendo la Plaza de la Mierda. También ha tenido otros nombres, como la Plaza del Alaska. Yo no sé, porque tú eres muy jovencito, Curro, si llegaste a conocer aquella marisquería mítica, cuando todavía era la Plaza de la Mierda en su amplio sentido, pero tenía su encanto. Las mejores gambas que he probado yo nunca me las he tomado en el Alaska. Y después también se le conocía como, bueno, más recientemente como la Plaza de Rockberto, ¿no? Porque allí se inauguró un busto en memoria del mítico líder de tabletón y, bueno, que falleció en 2011. Y también hemos adoptado ese nombre para referirnos a la Plaza de la Mierda, que es la Plaza de San Pedro de Alcántara. Sí, otra historia que tenemos ahí en Málaga. Sí, totalmente. Vamos a hacer cuando vengan nuestros amigos de fuera, Curro, entre la Plaza de la Mierda y la Cuesta del Coño, van a decir, ¡ey, estos malagueños! Pues vamos de un sitio a otro directamente porque nos toca ahora justo la Cuesta del Coño, de la que ya hemos hablado antes, y que volvemos con ella a la Semana Santa. Es una cuesta que sube hacia la zona del Ejido, una cuesta muy pronunciada, y que decía lo de la Semana Santa porque hay varias cofradías que pasan por ella, obviamente subiendo el trono cuesta arriba, y que merece la pena verlo. Yo animo a la gente a ver un Domingo de Ramos, ese primer día de Semana Santa en la que hay tronos en la calle, a ver, por ejemplo, la subida del Prendimiento, que es una buena hora, creo que es antes de las 12, y que es espectacular ver cómo cogen esa curva y cómo suben esa cuesta, porque es que sufres viéndolo, vaya. Sí, es justo, como bien dice, es justo la cuesta que comunica calle Refino con el Ejido, con el campus del Ejido. Y bueno, pues el nombre popular que le hemos dado tiene poca explicación, Curro, porque si te pones abajo y piensas en lo que tienes que subir, dices, coño, ¿qué cuesta? Así que bien bautizada está, porque totalmente. Doy fe que la cuesta es absolutamente matadora, ¿eh? Hasta para el coche, ¿eh? Que cuando tienes que dejar ahí freno a mano, tienes que dejarlo bien arriba. Total. En el barrio de Teatinos encontramos también la Fuente de Colores,
que yo creo que este sí que habrá poquísima gente, por no decir nadie, que sepa exactamente cómo se llama esa fuente o cómo se llama esa plaza realmente. Mira, Curro, es que para orientarte por teatino no dices, cuando llegas a la plaza de Sandro Botticelli, tú dices, cuando llegas a la fuente de colores o a la fuente de los Teletubbies o a la fuente de las tizas, que es realmente por lo que se ha convertido casi en esa brújula a partir de la que orientarte por teatino. Además fue una de las primeras construcciones, ¿no? Sí, es como la puerta de teatino, creo yo, ¿eh? Claro, es una fuente muy original. Además, antes había, ya desde que se hizo la obra, ¿no? Pero antes había una salida de la autovía que terminaba en la fuente de colores y era la manera que tenías de acceder pues, a toda la zona del Palacio de Justicia y toda esa primera fase de teatino, ¿no? Pero efectivamente la fuente de colores o la fuente de los Teletubbies se ubica en la plaza de Sandro Botticelli y, bueno, es fruto de una obra diseñada por el arquitecto José Manuel Cabra de Luna, abogado, y además presidente de la Academia de Bellas Artes de San Telmo, y el arquitecto Ángel Asenjo. Y bueno, es una infraestructura que de repente, si te paras a observarla, no solo tiene esos tubos perfectos, esos 14 cilindros de colores perfectos, sino que tiene muchas otras cosas, como una franja ajardinada, 8 pequeños estanques y después 2 pasarelas de hormigón que a modo de puentes comunican unas zonas con otras. Es la verdad muy, muy curiosa y muy bonita. Es una de esas veces que la obra supera la idea. Que es lo que acaba ocurriendo y lo que acaba reconociéndose más por la plaza. Totalmente. Y además es un estilo absolutamente reconocible en Cabra de Luna. A mí que su obra me encanta y sus pinturas, pues, bueno, es un maestro a la hora de elegir y de combinar colores, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Y la última ya, donde vamos a poner este punto y aparte, porque como decimos hay otras 10 historias que contaremos en un futuro podcast. Es una que yo tengo que reconocer. Vamos a ser muy pesados. Eso, exactamente. Yo creo que estos 10 están más que de sobra. Pero tengo que reconocer que es una que yo no sabía, que he identificado rápidamente en cuanto lo he leído, pero que no sabía que tenía ese sobrenombre, y es el Scalextric. Sí, efectivamente. Y además este nombre es bastante común en otras ciudades. En otras ciudades que tengan ese nudo viario que al final sirve para conectar unas avenidas con otras. El cruce de caminos, en definitiva. Por ejemplo, en Madrid hay un nudo que se le conoce también como el Scalextric. El nuestro, en concreto, está en la Avenida de la América. Y bueno, yo creo que es fácilmente reconocible. Si la gente bichea por Google y mira esas imágenes a vista de dron, a vista de pájaro, de toda esa parte viaria, bueno, pues es un Scalextric perfecto, ¿no? Totalmente, sí. Eso es para que te hagan aprobar el carnet de conducir siendo malagueño. Tendrías que pasar por ahí, ¿verdad? Para saber que a mí yo recuerdo que una vez de chicas me llevaron, y me iba a volver loca con las direcciones. Totalmente. Pues Ana, vamos a dejarlo aquí. Como decimos, hay 10 historias más, que nos prometemos retomarlas en algún podcast dentro de poco, porque la segunda parte también merece mucho la pena y hablamos de esa Málaga más actual, más presente, pero que sí, que la todos Málaga conocemos. más nuestra, ¿no? La Málaga más sentimental, la que al final termina por conectarnos a todos mucho más a partir de toda esa anécdotas y curiosidades que probablemente muchos de nosotros hayamos vivido pues entre la Plaza de la Mierda, el Scalextric y la Cuesta del Coño y no Totalmente. sé, pues todos esos lugares y la Fuente de Colores, ¿no? Que al final yo creo que es un mapa, bueno, que merece la pena y que también hace falta reivindicar porque el ingenio malagueño se lo merece, ¿no, Curro? Y que hay que conocerlo, además, de verdad, estoy totalmente de acuerdo. Pues Ana, muchas gracias por todo como siempre y deseando verte ya en persona. Pues sí, a ver si la semana que viene podemos hacer una escapada y hacemos ya el podcast en directo, viéndonos las caras. Seguro que sí. Pues mil gracias, Ana. A ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.